GNU Radio es un entorno de desarrollo para programar o para generar o crear aplicaciones para SDR. También se puede usar como sistema entrenador para jugar, para aprender temas de DSP, de procesado de señales. Pero lo que es súper importante y de hecho mi objetivo, lo que me gustaría es que los que no lo habéis usado nunca, juguéis, lo entendáis y paséis de la primera tarde. Porque hay mucha gente que la primera tarde lo aburre y porque o no entiende lo que está haciendo, o no entiende para qué sirve, o no es capaz de pasar de algo básico, ¿vale? Entonces, la idea de esta, tal como os explicaba, como entorno de programación, la idea es que tú deberías de llegar a saber programar, ¿vale? Entonces, con que esto en su día, cuando se hizo para que fuese lo más fácil posible, igual que el Arduino en realidad está hecho y diseñado para que los críos con 12 años empiecen a programar, ¿vale? Aquí lo que se hizo es hacer una interfaz gráfica para que el usuario no tenga que rascar código, ¿vale? Que sería la parte esta aquí de las cajitas. En realidad, la idea es que tú tienes cajitas, las cuales vas conectando, y él internamente genera el código por ti. De hecho, aquí en este caso tendríamos dos cajitas, que son dos fuentes de señal, una en 440 Hz, otra en 350 Hz, y las mandamos a una tarjeta de sonido. Pues esto en código, el equivalente sería esto, ¿vale? Entonces aquí la idea de esto es, con unas nociones de programación básicas o prácticamente nulas, puedes llegar a hacer algo o cosas muy potentes. Entonces ellos lo que te dan son módulos o cajitas que ya hacen una función determinada, ¿vale? La idea es que ellos te dan cajitas de todo tipo, tenemos filtros, tenemos demoduladores, tenemos moduladores, transmisores, maneras de procesar la señal, de sumarla, de restarla, de mezclarla, de decimarla, etcétera, ¿vale? Entonces, a partir de estas cajitas, porque es lo que os decía, aquí la idea es que alguien que no sepa programar con 4 nociones muy básicas de informática, pero muy básicas, pueda llegar a hacer programas pues, que en realidad pues, pueden llegar a dar el pego, ¿vale? Entonces, la idea es, ellos te dan cajitas y tú lo que haces con estas cajitas es interconectarlas en sí. Entonces, puedes hacer desde lo más tonto del mundo, este ejemplo de aquí pues, sería un transmisor de DFM, que en este caso pues, aquí sería una tarjeta de sonido, esto sería el modulador de FM estrecho. Esto lo que nos haría sería correlar la frecuencia de sampleo y esto sería un SDR que transmite. Y en este caso, pues lo que entra por la tarjeta de sonido saldría por un SDR al aire. Y esto sería pues, como el ejemplo más tonto y lo puedes llegar a complicar todo lo que quieras hasta llegar a hacer, pues, no sé, transmisores de teledigital, repetidores, cosas súper complejas con tramas de datos. Al final puedes llegar hasta donde tú quieras. Voy a desmuteo a todos un momento y de momento se entiende, ¿vamos bien? Sí, sí. Sí, venga, pues. Por mi parte, sí. Venga. Sí. Por mi parte, Esto vamos a pasar bastante rápido porque entiendo que la mayoría o lo sabe o lo suena, pero básicamente es para, por lo menos, es la mínima informática o los mínimos conocimientos que necesitamos para poder llegar a usar esto, ¿vale? Mute. Vamos para mute.
Iván, desmuteate. Iván, desmuteate. Está, disculpad. Es gajes del directo y la primera vez que esto. Bueno, pues evidentemente llevaba 30 segundos hablando solo. Venga, lo que os decía. Lo que os muestro aquí, estoy seguro que la mayoría sabéis lo que es, pero es la información mínima y básica de informática o las nociones mínimas y básicas que hace falta para llegar a manejar esto. Al final son cosas realmente súper tontas. Más o menos todo el mundo sabe lo que es un número entero, o lo ha escuchado alguna vez, números tipo 1, 2, 3, 4. Todo el mundo sabe lo que son números decimales, números con coma, con n dígitos. Y luego hay una cosa que es un poco extraña, para quien no lo usa nunca, se llaman números complejos, que al final lo podemos dejar como que son números dobles o números que tienen dos valores. Lo dejamos ahí. Más adelante veremos cómo se usan y para qué sirven. Entonces, básicamente, en tipos de números, teniendo claro qué es un entero, qué es un decimal, qué es un complejo, suficiente. Más cosas. Unidades de información. Un bit, pues es la unidad mínima y básica de información. O un 0 o un 1. ¿Qué es un byte? Pues serían 8 bits. 8 ceros, 8 unos o combinaciones de ceros y unos hasta múltiples de 8. ¿Qué es la muestra? Nuestro SDR, al final lo que hacemos, tenemos radio analógica, la convertimos a digital y para tú convertir de analógico a digital muestreamos. Básicamente, pues como si sacásemos una foto o medimos un voltaje n veces por segundo. Y al final, cada una de estas muestras, que no deja de ser un voltaje en un momento dado, pues es lo que realmente usa GNU Radio para luego manipular estas muestras y llegar a conseguir pues, lo que haga falta, ¿vale? Pues al final una muestra no dejan de ser la representación del valor de la amplitud pues en 8 bits, 16 bits, lo que sea. Pues, por ejemplo, pues eso seguro que lo habéis escuchado, pues el RTL SDR pues funciona a 8 bits. Luego muchos otros SDRs un poco más decentes van a 12 o 16, ¿vale? Más cosas. En programación tenemos algo que se llaman variables y constantes, que son tipos de etiqueta. Una etiqueta, pues imaginemos una etiqueta como la de un supermercado, es algo que tiene un valor, ¿vale? Pues de este tipo de etiquetas tenemos dos tipos. Unas pueden ser variables, que si tenemos una etiqueta A, una etiqueta B, una etiqueta C, pues le podemos asignar a la etiqueta A el valor de 1, a la etiqueta B el valor de 2, y la etiqueta C puede ser la suma de A más B, que en este caso sería 3. ¿Vale? O podemos tener variables que pueden ser porciones de memoria que contengan una información que puede variar en el tiempo. O sea, el concepto es, yo tengo una etiqueta donde guardo una información, tú en el supermercado tienes un producto que tiene un precio, pues ¿cuál es la información de esa etiqueta? El precio, ¿de acuerdo? Pues tú en tu programa tendrás variables. Y esas variables, en la ejecución del propio programa, pues pueden ir variando sobre el tiempo. Por ejemplo, si tú quieres almacenar la frecuencia en la cual tú sintonizas tu radio, pues para tú no poner a piñón la frecuencia, la puedes guardar en una variable llamada frecuencia. Y tú luego, en el tiempo, la puedes ir cambiando porque tienes un dial o tienes una caja de texto en que tú escribes la frecuencia que quieres sintonizar, lo que sea. Y otro ejemplo, pues es la ganancia y tal. Una constante es un tipo de etiqueta en la cual en la ejecución del programa no varía, siempre es la misma. La constante más típica puede ser pi. Evidentemente, si tengo que usar una fórmula en la cual entra pi, pues es de cajón que pi siempre va a valer 3,141592 en la ejecución del programa. Otra etiqueta puede ser el nombre del programa, es de cajón que el nombre del programa no va a variar en el tiempo, ¿vale? Y luego pues, la velocidad de sampleo, que es cuántas muestras por segundo puede realizar el hardware que vamos a usar para
para nuestro programa, ¿vale? Esto lo entraremos luego. Entonces, la idea es que, tal como os explicaba antes, la idea de esto es, tú sin saber programar, te dedicas a juntar cajitas, ¿vale? Entonces, aquí en este caso, ¿qué tendríamos? Una fuente de señal con una frecuencia de 1 kHz y la mostramos en un FFT. Esto sería lo más básico, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que las cajitas, cuando hablan con otras cajitas, todas tienen que ser de su tipo, ¿vale? Tal como os explicaba antes, tenemos tipos de números. Tenemos enteros, tenemos números con decimales, tenemos números complejos, ¿vale? Entonces, cada una de las cajitas, cuando tú defines su entrada o su salida, tú tienes que definir de qué tipo de dato o qué tipo de número vas a usar, ¿vale? Entonces tenemos del tipo char, que se suele usar básicamente para escribir letras, short, que son números pequeños, enteros, números con coma flotante, y los complejos que os decía antes, que son números del cual tienen dos valores, que esto en un rato vemos el qué, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Si el azul tenemos que es del tipo complejo, pues evidentemente un complejo nunca puede hablar con un float, que sería un número con decimal, porque evidentemente no casan, ¿vale? Entonces al final lo que ocurre es que lo que necesitamos es que todos los tipos sean iguales, ¿vale? O sea, ahora, cuando pasemos a la parte ya más práctica y ya acabemos con el rollo este, ya a la práctica veremos mejor para qué sirve, ¿vale? Entonces, con que la idea de esto es que sea todo bastante práctica, el rollazo este que os acabo de pegar, ahora lo vamos a empezar a ver. Entonces, muteo para ver si todo es conforme, todo se entiende, que me imagino sí, porque estoy súper tonto y estoy seguro que la mayoría lo sabéis, pero bueno, entiendo que de momento todo bien, ¿se entiende fácil? Sí, sí, por mi Sí. parte bien. Sí. Lo único en esta última visualización que ponía para Linux y para Windows. Sí, eso lo pasamos al final, lo después. Vale, eso es para descargarse el programa, entiendo. Sí, eso es. Lo pasas por Telegram y así lo voy instalando. Sí. El objetivo de hoy es, para los que no lo habéis visto nunca, lo veáis, sepáis lo que es, para qué sirve, y luego, si os queréis enredar, pues ya luego se enredamos, ¿vale? Bueno. Vamos al... Vale. Esto sería la pantalla principal del GNU Radio. Entonces, la idea de aquí es que nosotros aquí en la derecha tenemos cajitas o módulos, las cuales vamos arrastrando, ¿de acuerdo? Entonces, para hacer lo más básico de lo más tonto del mundo, podríamos coger una fuente de señal. Así. Le doy doble clic, nos aparece la cajita. ¿Esto qué es lo que genera? Un coseno, o sea, una señal pura de 1000 hercios, ¿de acuerdo? Entonces, la idea de aquí es que las cajitas, y ahora aquí cogemos un frequency sync. La idea de esto es que esto es, aquí tú al final, en las cajitas tú defines el flujo del programa, ¿de acuerdo? Entonces, aquí se entiende que hay una entrada y una salida. ¿Cuál sería la entrada? Nuestra fuente de señal, ¿vale? ¿Cuál sería la salida? ¿Cuál sería la salida? Sería la visualización de la señal en pantalla, ¿de acuerdo? Entonces, si aquí ahora le doy al play, tenemos aquí nuestra señal de 1 kHz, ¿vale? Entonces, tal como os contaba antes, pues si os fijáis, las dos usan el mismo tipo, etc. Entonces, aquí la idea es, tenemos un mogollón de cajas que hacen todo tipo de
de funciones, y a partir de irlas correlando y de irlas aplicando, al final pues consigues lo que tú quieres. Ahora en este ejemplo tonto tenemos la señal de 1 kilohercio. Podemos decir, no, quiero una segunda fuente de señal. Cogemos una segunda fuente de señal y en este caso sería una señal de 2 kilohercios. ¿Vale? Y esta señal no la puedo conectar directamente. Aquí la idea es que, con que esto es todo muy fácil, muy intuitivo, tú al ir conectando, si hay algo mal, te va a saltar un error. ¿Vale? Entonces aquí lo que te está diciendo es que en este caso solo puedes conectar uno a la vez. Por eso no te deja ni ejecutar ni te deja hacer nada. Si ahora quisiésemos juntar las dos señales, que sería como en el mundo analógico poner una T, ¿vale? En este caso usaríamos una suma. Entonces, las desconectaríamos. Ejecutamos. Ya tenemos aquí las dos señales. La señal de 1 kilohercio y la señal de los 2 kilohercios. ¿De acuerdo? Aquí, en este caso, la señal no la estamos sumando. Lo que estamos haciendo es como si tuviésemos dos transmisores. Los dos transmisores los conectamos a través de una T y los conectamos a la antena. Si no comparten frecuencia, ¿qué ocurre en la antena? Te van a salir las dos señales. ¿De acuerdo? Pero ahora podemos decir, no, es que yo lo que quiero, estas dos señales, lo que quiero es sumarlas. Con lo cual, quiero generar una señal de 3 kilohercios a partir de la señal que tengo de 1 kilohercio y de la señal de 2 kilohercios. Entonces, en este caso, usaríamos una operación que se llama multiplicar. Sin entrar en detalles, y ahora rebobinando un poco, todo el tema SDR se usa el tipo que se llama complejo. El tipo complejo, ¿por qué se usa? Porque su matemática permite hacer ciertos tipos de operaciones que con números normales o no se pueden hacer o son mucho más difíciles de hacer para la CPU, ¿de acuerdo? Entonces, en el mundo del proceso digital, resulta que si tú tienes dos señales complejas, que en este caso es una señal de 1 kilohercio y la multiplicas por una señal de 2 kilohercios, sería el equivalente de un mezclador en el mundo analógico. ¿Vale? Tengo la señal de 1K, la señal de 2K, la multiplico y aquí tenemos nuestra señal de 3 kilohercios. En este caso, el hecho de multiplicar esto viniendo del mundo analógico sería como tener un mezclador, mezclarlas y encima meterle un filtro para el rechazo de la imagen, ¿de acuerdo? Entonces, la idea es esta. O sea, a partir de ir juntando cajitas, pues tú puedes llegar a conseguir, pues, en realidad, pues, todo un proceso de modulación o de filtrado, lo que sea. Esto sería como lo más básico. A mí, personalmente, para lo que más lo he usado es pues, para temas de procesado de señal, pero a veces hay ciertos casos que tú aquí lo puedes llegar a usar como simulador. Porque lo que tú puedes llegar a hacer con hardware y con electrónica, también lo puedes llegar a hacer aquí, para el tema de procesar de señales, ¿vale? Entonces, estos ejemplos que ya tenía aquí ya montados, en este caso, tenemos lo mismo de antes, tenemos una señal de 1 kilohercio, y en este caso la estamos viendo en frecuencia y la estamos viendo en el tiempo, como si fuese un osciloscopio, ¿vale? Perdona, Iván. Sí. Lo de oscurecerlas es como un disable, comentar esa función, ¿no? ¿Perdona? ¿El qué?
has puesto en gris los bloques de Ah, abajo. sí, 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 Eso es como exacto. hacer un comentario, ¿no? Eso es. Vale, vale. La idea de tú aquí, un bloque, lo puedes desactivar con la D, activar con la... O sea, puede estar un bloque, cualquiera de ellos, puede estar, por ejemplo, este mejor, activo, desactivado, o puede estar bypasseado, que significa que la entrada y la salida se juntan y el módulo no tiene efecto, ¿vale? Entonces, lo que os decía, volvemos a tener nuestra señal de 1 kHz. Si la vemos en frecuencia, tenemos nuestra señal de un K. Si la vemos en el dominio del tiempo, ya estamos viendo dos señales. ¿Por qué? Porque tal como os explicaba antes, una señal compleja, que en el mundo del SDR esto suena muchísimo, es el famoso IQ. Espera, os vuelvo a mutear por si... porque hay bastante ruido. Ah, mira, quien sea ya se mutea, gracias. Vale. Esto en el mundo SDR seguro que os suena mucho el tema del IQ. ¿Vale? Pues el IQ no deja de ser la señal digitalizada en modo complejo. Entonces, podríamos decir que el azul sería I y el rojo sería Q. Entonces, si tú tienes una señal compleja y tú pinchas el osciloscopio, llegarías a ver dos señales, que no deja de ser una señal desfasada de la otra de 90 grados. Pero esto lo podemos dejar para un día o una charla a un nivel más avanzado, ¿vale? Si cogemos el mismo esquema y lo hacemos en número con float, si os acordáis, teníamos que azul era número complejo, que es este número doble, o que tiene dos valores, que sería pues, I y Q. Y el naranja sería el float, que sería el típico número con decimales. Entonces, si aquí lo activamos, ¿qué ocurre? Solo tenemos una señal. ¿Vale? Por ejemplo, casos para qué se usaría un float y para qué casos se usaría un complejo. Un float podría ser, por ejemplo, una señal de audio tomada desde un micrófono. Evidentemente, tú desde el micrófono solo tienes una fuente de audio, con lo cual no tiene sentido usarla como complejo, porque con tú un complejo tienes la componente de dos señales, desfasadas entre ellas 90 grados. Pero tú en el caso del micrófono no, por lo cual lo típico es usar en una señal, por ejemplo, de un micrófono o que va a un altavoz, usarla en float, ¿de acuerdo? Entonces, tienes la misma señal y en este caso solo es la señal compuesta de una sola señal, ¿vale? Otra cosa, no sé si os habéis dado cuenta, ahora que estamos en float, si os fijáis, el cero empieza a la izquierda. No está en el centro, como en el caso del... De hecho, esto ahora lo desactivamos, activamos este. Vale. En el caso de los complejos, con que al final pues, lo que se usan son dos señales, o una señal está desfasada a 90 de otro, con esto partimos de cero, porque al final sería que una de las señales, por ejemplo, I sería toda la parte de la izquierda y Q sería toda la parte de la derecha. Por eso en complejo, y personalmente en la medida de SDR, cuando tú sintonizas, pues la frecuencia central que tienes sintonizada está en el centro, no empieza en la izquierda, como sería en el caso de yo estoy hablando con un micrófono y visualizo el espectrograma, que en ese caso el cero te empieza en la izquierda, ¿vale? Bueno, con la venia. venga. Tú podrías sacar también la señal del micrófono en complejo. Sí, sí, por No hay supuesto. ningún problema. No, por Y supuesto. bueno, y Solo es por no liar el la cero cosa. sale en el centro porque al tener el complejo tiene información de fase. Y entonces sí, te sale el cero en el centro. Al ser una señal decimal, o sea, float normal, pues no tiene información de fase y entonces el cero es el cero absoluto, por así decirlo. Eso es. Ok. Efectivamente. Pero digo, la idea es, de momento, no liar la cosa. O sea, en plan de... Partimos de... No hay señales, no sé, de muteo. Vale. La idea es, de momento, algo casi más práctico que esto. Entonces, como mínimo, como
aunque Luis tiene toda la razón del mundo, quedémonos que complejo se suele usar más para SDR, en el cual tú tienes partes de dos señales IQ, y float se suele usar más para audio puro, ya sea señal que viene de un micrófono o señal que mandamos a un altavoz, ¿vale? Bueno, entonces, cosas que también podemos hacer con esto, y esto ya vamos un poco más a lo práctico. En los primeros ejemplos, aquí lo que estábamos era generando nosotros la señal, que en este caso, esto es 100% software, porque aquí esto sería una señal generada o sintetizada por software, no hay ningún generador físico ni hay ningún SDR físico que genere esto, ¿vale? En este caso, en este ejemplo, aquí lo que tenemos es un pincho, o sea, tenemos una cajita que es pues un RTL SDR, el famoso pincho de 20 euros que seguro que todos tenemos unos cuantos en el cajón. Y aquí la idea es demodular FM, ¿vale? Entonces, aquí básicamente tenemos la cajita del RTL. Esta cajita luego explicamos para qué es, para qué sirve. Tienes otra cajita que es un receptor de FM ancha y la mandas a la tarjeta de sonido, ¿vale? Entonces, si os fijáis, aquí empezamos con números con una salida compleja, porque el RTL SDR como SDR nos está dando IQ, ¿vale? Entonces, este receptor o esta cajita que hace de receptor de FM ancha, por un lado le entra IQ y por el otro lado ya te saca en float pues el audio que ha demodulado, ¿vale? Entonces, esto ahora lo desactivo. Aquí añadiríamos, por ejemplo, un frequency. Vale. Le doy play. Este que sería el más tonto del mundo, tenemos nuestro RTL sintonizado en 94 megas, que esto creo que es Radio 5, Radio Nacional, y lo mandamos a una cajita que lo que hace es mostrarte en pantalla el espectrograma de lo que tenemos sintonizado. Entonces, en este caso, esto sería 94 megas, que sería Radio Nacional, este sería 94.5, que creo que es Radio 3, ¿vale? Entonces, ahora podemos decir, pues bueno, quiero demodular o quiero escuchar la señal esta y la sacaremos por el micrófono, perdón, por el altavoz. Activo el audio, no sé si se va a escuchar. ¿Se llega a escuchar algo? Sí, se oye, se oye. Sí, se oye. Sí, venga. Sí, un poco. Vale. Pues esto digásemos que sería el flow graph, el diagrama de flujo más tonto, que sería demodular FM, ¿vale? Ahora sobre esto, ahora empezamos a profundizar un pelín. ¿Qué es lo...? Desde una perspectiva alta, muy bien, esto es un receptor de FM básico. Pero ahora intentemos entender qué es lo que está ocurriendo aquí. El GNU Radio funciona por muestras, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos que nuestro receptor SDR, en este caso está sintonizado a... Un segundo, lo hacemos más grande. Lo tenemos sintonizado a 94 megas y lo tengo sampleando a 960 kilosamples por segundo, ¿vale? Entonces, por esta salida, cada segundo me está sacando 960.000 muestras en formato complejo, ¿vale? Y a partir de aquí empieza a procesar. Aquí la idea de esto es, tal como os decía antes, que hay una entrada y una salida, o un origen y un fin, ¿vale? Entonces, esto sería todo el recorrido que hace cada uno de los samples. Repito, esto está a 960 kilosamples, cada segundo nos salen 960 muestras. Entonces, estas 960.000 muestras pasan por todo el recorrido y se procesan, ¿vale?
Entonces, aquí ahora nos ocurre algo. Nuestro SDR está ampliando a 960 kilomuestras por segundo. Pero luego resulta que nuestra tarjeta de sonido no está yendo a la velocidad de sampleo del SDR, va mucho más lenta, en este caso serían 48 kHz, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que bajar el sampleado, porque si no, evidentemente, si la tarjeta de sonido samplea 48K y le metemos 960K, pues no va a funcionar, porque le estamos mandando muchas más muestras de las que puede procesar o de las que puede usar, ¿vale? Entonces, igual que aquí teníamos esta cajita, que es un receptor de FM completo, se hace la de modulación, el de énfasis, etc., ¿vale? Tenemos cajitas que en este caso lo que te hace es lo que en procesado digital se llama la decimación, que es coger una muestra de cada N, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros las muestras tenemos que el SDR estamos muestreando 960K, en cambio en la tarjeta de sonido solo podemos mandar 48K. Eso significa que tenemos, pues prácticamente, solamente vamos a usar una de cada 20 muestras, con lo cual el resto de muestras las vamos a desechar, ¿vale? Entonces, tenemos cajitas que se dedican precisamente a decirle, oye, sobre la entrada, ¿cuántas muestras quiero? Entonces, en este caso, nos entran 960K y lo que nos hace es las muestras coger una de cada 10, ¿vale? Con lo cual, aquí en la salida, la frecuencia de sampleo ya la hemos bajado a 96K, ¿vale? Entonces, el receptor este de FM, internamente, lo que en el mundo analógico podría ser una especie de frecuencia intermedia, ya la hemos reducido a solamente 96K, cuando el RTL-SDR nos está visualizando o está digitalizando 960K, ¿vale? Muy bien. Él sobre esta IF la demodula, hace el de énfasis, hace todo lo que tiene que hacer, pero resulta que nuestra tarjeta de sonido sigue yendo a 48K, por lo cual el propio receptor de FM también es capaz de decimar. Significa que de las 96K, de las 96 kilomuestras por segundo, solamente necesitamos la mitad, o una de cada dos. Con lo cual, aquí le podemos decir, oye, de cada dos samples me dejas uno. O lo mismo que dividir entre dos el de esto. Con lo cual, aquí ahí acabamos con los 48 kHz, ¿vale? Entonces, al final, tenemos que esto pues coge y canta, ¿vale? Entonces, aquí, si os fijáis, bajo el volumen, si no, es un rollo. Aquí, si os fijáis, tengo dos cajitas que muestran la frecuencia. En este caso, tengo esta primera, que lo que me hace es visualizarme todo lo que me está muestreando el RTL, ¿vale? Con lo cual, si aquí hay más de una señal, porque evidentemente en 960K, pues hay más de una señal. Antes habíamos visto que en 94 teníamos una y en 94,5 megas teníamos otra, ¿vale? Este nos va a coger y nos va a enseñar todo el span, ¿vale? Y luego aquí tenemos una segunda cajita que la tenemos conectada a la salida del receptor de FM, con lo cual, si os fijáis, aquí ya estamos viendo el audio demodulado. De hecho, aquí tenemos el piloto de la FM de los 19K, con lo cual aquí ¿qué estamos viendo? Aquí estamos viendo radio, ¿vale? Centrados en 94 megas. Las señales que hay en el aire, la señal de 94,5, la señal de 93,5, ¿vale? Y aquí estamos viendo ya el audio demodulado, ¿vale? Entonces, en este caso, la salida del receptor FM que tengo conectado. Esto sería la tarjeta de sonido y esto sería el visualizador en el dominio de la frecuencia, ¿vale? De momento vamos bien, ¿se entiende?
Con un sí tengo suficiente. Perfecto, sigue. Sí, va muy bien. ¿Sí? Venga, va. Sí, se entiende, Iván, se entiende. Iván, a efectos didácticos, aunque se ve en todos tus programas, yo creo que el concepto ese de que todo empieza en una fuente y acaba en un sink, en un sitio, en una salida, sea gráfica, audio o lo que sea. Sí, bueno, es lo que os decía. De hecho, Sí. ellos como le llaman source, que sería fuente, y sink, que sería cloaca. O algo así, ¿no? O sea, la idea es... Sin que es el sumidero. No, el sumidero. Eso es. Entonces, la idea es que tú tienes eso. Yo siempre lo prefiero decir como entrada y salida. Al final que cada uno lo use como quiera. ¿Vale? Entonces, al final es un diagrama de flujo desde lo que entra, que aquí sería el pincho, el RTL, digitalizando lo que está sintonizando por la antena, hasta el final de todo, que sería la salida por la tarjeta de sonido. En este caso tendríamos dos salidas. La salida en la tarjeta de sonido y la salida en pantalla del espectrograma, ¿vale? Entonces esto digásemos que sería lo más fácil o lo más tonto, que sería, pues decir, de módulo de FM. A partir de aquí podemos llegar a empezar a hacer cosas más chulas, y creo que este es un ejemplo muy interesante, porque aquí ya podemos ver que para mí es lo brutal del SDR, es tú la señal en cuanto la tienes digitalizada y en memoria, tú a partir de ahí puedes hacer con ella literalmente lo que te dé la gana. Esto es básicamente lo mismo que teníamos aquí, pero por 2. ¿Vale? Si os acordáis, pues bueno, tenemos nuestro RTL, tenemos el que nos decima o nos baja la frecuencia de sampleo, tenemos nuestro receptor de FM y tenemos nuestra tarjeta de sonido, y también lo que nos visualiza el espectrograma del audio de la tarjeta de sonido, ¿vale? Pero aquí vamos a hacer una cosa más interesante. Si os acordáis, en el ejemplo este, habíamos dicho que con números complejos, cuando tú multiplicabas uno por otro, aquí tenemos una señal de 1K, una señal de 2K, la multiplicamos, conseguimos una señal de 3K, ¿vale? Pues en el mundo analógico, la multiplicación sería el equivalente a un mezclador, ¿vale? Entonces, ahora en este ejemplo, si os acordáis, teníamos dos estaciones de FM, en 94.00 radio 5 y en 94.5 teníamos radio 3. Aquí, ¿qué hemos hecho? He sintonizado en medio de las dos, en 94,25, ¿vale? Y el SDR está sintonizado en medio de las dos, pero con suficiente ancho de banda como para tener las dos a la vez, ¿vale? Entonces la meto en un multiplicador, que sería como un mezclador, y sobre la señal esta le sumo una señal de 250 kHz. ¿Cuál es el objetivo aquí? Sintonizar la señal de 94,5. Tenemos la señal de 94,25, le sumamos 250K, con lo cual la frecuencia central o la frecuencia que va a haber el receptor de FM será 94,5. ¿Vale? Y aquí tenemos otra vez lo mismo. Tenemos la señal de 94,25 y le metemos una frecuencia negativa, que sería como, en este caso estamos sumando, en este caso estamos restando. La frecuencia de 94,25 menos 250K, el resultado sería 94,0. Con lo cual, aquí volvemos a demodular y al final la frecuencia resultante que ve el receptor y demodula sería la de 94, ¿vale? Entonces, le daríamos al play. Aquí, fijaros, adentro lo muteo todo. Estoy centrado en 94,25. Tengo aquí la señal de 94,5, la señal de 94, y yo aquí ya estoy demodulando las dos. La de 94 y la de 94,5. ¿Vale? De hecho, si ahora
pongo una, pongo el volumen. Están hablando, pongo la otra. Aquí hay música, podría poner las dos a la vez. ¿Vale? Muteo. Entonces aquí en este caso lo que hemos montado es un doble receptor. O hemos montado dos canales. ¿Vale? A partir de una fuente de señal, la cual en su frecuencia de muestreo entra múltiples frecuencias, pues aquí ¿qué es lo que hacemos? Sintonizamos cada una de las que nos interesan, demodulamos y sacamos cada una de ellas. Esto en el mundo analógico podría ser como si nosotros, por ejemplo, tenemos un transverter, sacamos una frecuencia intermedia y sobre esta frecuencia intermedia tú sintonizas los receptores. En dos frecuencias diferentes que hay dos señales, tú vas a escuchar las dos. Pues ahora aquí en el mundo digital acabamos de hacer lo mismo. Tenemos nuestro RTL en la frecuencia central, en la cual sabemos que en esta IF hay dos señales y aquí lo que estamos haciendo sería pues una etapa de conversión. A una le sumamos 250K, a la otra se la restamos y demodulamos, ¿vale? Entonces, en este caso, para hacerlo un poco más chulo, pues hemos añadido un estereograma, que sería el típico FFT. De hecho, aquí, este sería el frequency sync, que es el espectrograma, y este sería el estereograma o el waterfall, o lo típico FFT, ¿vale? Que los dos están viendo lo que sería la fuente original, que sería el RTL, ¿vale? Y aquí pues ya tenemos también dos espectrogramas a la salida de cada receptor. De más a más, para ahora, aquí si os fijáis, pues hemos añadido estas cajas de activar y desactivar. De cajitas o de módulos, hasta ahora hemos hablado que tenemos módulos de procesado de señal, de filtrado, de procesado, de operaciones matemáticas, de modulación, de visualización. También tenemos, un segundo que hay... gente que se había caído y no había podido entrar. Entonces, aparte de cajas pensadas para el proceso de señales, también tenemos cajas pensadas para la interfaz de usuario, ¿vale? Como caso esto esto sería un checkbox, una caja en la cual tú seleccionas o no seleccionas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en GNU Radio, si nos vamos aquí a QTGUI, aquí tenemos distintos tipos de opciones gráficas. Por ejemplo, pues, un label sería una etiqueta. Si ahora aquí pongo el receptor demo, paro, ponemos en marcha. El receptor demo no me sale por ningún lado y debería de salirme. La idea es que tú vas asignando elementos gráficos y estos elementos gráficos lo puedes asignar a variables. Acordaos de lo que os explicaba antes. Ahora vamos a hacer un ejemplo real con una variable y de momento la parte de hoy la daría un poco por terminada en el sentido de, como mínimo, habéis visto lo que es, habéis visto lo que hace y luego ya hacemos preguntas y tal, que sé que hay bastantes y en todo caso, pues mañana o pasado podemos hacer ya uno más con un nivel un poco más elevado. Entonces, ¿cómo manejar, por ejemplo, el tema de esto de los elementos gráficos? Que aquí es un poco rollo de enseñar, os lo enseño mejor en este. Aquí teníamos... Vale, pues esto.
range. Vale. 24. Vale. En este caso, al SR le he asignado la frecuencia del 24.5 y digásemos que ahora tendríamos la frecuencia piñón, ¿de acuerdo? Ahora decimos, quiero montar un dial o quiero, bueno, hacerlo un poco más dinámico. ¿Qué haríamos? Pondríamos un selector, que supongo nos aparecerá por aquí arriba. Ahora no está asociado a nada, digásemos que sería tonto, bajo el volumen. ¿Vale? Entonces queremos que este selector, que ahora es tonto, lo podemos usar como dial de la FM. ¿Vale? Entonces le asignamos el nombre de variable, que en este caso podría ser frec, de frecuencia. ¿Vale? Ponemos un valor por defecto, que sería la propia frecuencia en sí, 94, 500, 123. Un detalle importante. En Geneo Radio, todas las frecuencias siempre están expresadas en hercios. ¿Vale? Con lo cual, 94.5 sería 94, 500, 123. ¿Vale? Entonces, él al visualizarlo, ya os está enseñando aquí, pues en este caso son megas. ¿Vale? Con que esto es un dial para la FM, diríamos que esto empieza en 88 megas, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y acaba en 108 megas, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Vale? Y en este caso, los steps serían de 100 kHz, ¿vale? Serían 100.000. Perdón, aquí me he colado yo. 88. Vale. Entonces tenemos que empieza en 88 megas. Va pues abajo. Me empieza en 88 megas, me acabo en 104 megas y por defecto cuando arranca, pues me arranca en 94 y algo. Entonces, ¿esto qué es? Un elemento gráfico, el cual contiene un valor por defecto, que sería el 94,5 megas, que sería en el cual arrancamos, y hemos definido unos rangos, en este caso de 88 megas a 108 megas. Y este valor, porque no deja de ser una variable, le hemos llamado frec. Entonces, si tenemos nuestro pincho del RTL, tenemos aquí la frecuencia piñón, que le ponemos el nombre de la variable, que es el nombre de la cajita, la llamamos frec. ¿Vale? Ahora con este, ¿qué conseguimos? Arrancamos igualmente en 94,5, pero si ya empieza a mover el dial, si os fijáis, ya estoy pasando las emisoras. Y de hecho, esta misma variable frec la podría usar aquí como frecuencia central, porque si hay, un segundo, lo voy a pedir otra vez. Que si os habéis fijado, de momento, con que no hay ninguna frecuencia asignada, tenemos como que la frecuencia central sintonizada sería 0. Si yo le asigno el valor de la variable frec, que es la variable que contiene la frecuencia sintonizada, ¿vale? Ahora ya estamos viendo la frecuencia, que en este caso sería 94,5. ¿Vale? Y ahora encima, tal como vayamos pasando, nos va a estar mostrando la frecuencia que tenemos seleccionada. ¿Vale? Entonces la idea es esta. El resumen son bloques que permiten proceso de señal, todo tipo de proceso, ya sean operaciones matemáticas, ya sean filtrados, ya sean modulaciones, sean demodulaciones, las cuales de una manera muy gráfica, intuitiva y fácil las juntamos entre sí para llegar a conseguir lo que queremos. ¿Vale? Entonces, si os parece bien, porque llevamos una hora, hoy lo dejamos aquí en cuanto a eso, pero ahora si queréis hacemos un rato de charla, de preguntas, consultas, etcétera, hasta las 9, y en todo caso, si el tema os tenéis de interés, pues en todo caso, pues, o mañana o pasado, podemos intentaría profundizar y intentaría buscar ejemplos un poco más reales o ejemplos un poco más complejos. ¿De acuerdo?
Tú mañana no puedes pasarme a buscar una cosa aquí. Que está, mira dónde trabajas tú y mira dónde es esto. ¿Lo puedes? Hola, hola. Hola. Sí. Buenas tardes, Iván. Pues... Iván, yo te quería hacer una pregunta. Venga, pregunte. Porque es lo que más me... Tú ya sabes que yo esto, pues bueno, lo que son las cajitas las manejo. Y entonces lo que tengo mucho interés en el GNU Radio es el hecho de esto último que has hecho precisamente, lo del cursor para mover la frecuencia y todas esas cosas. Entonces, sí, vuelve al anterior. Vuelvo. O sea, digamos que la variable se está generando ahí, donde dice Qt, Sí, en el cuadradito ese de Qt GUI Range. eso es. ¿Y esa cajita está asociada a? ¿O es una cajita genérica que sirve para cualquier cosa? No, este caso es un rango. Un rango de... que en este caso sería un slider. Vale, pero que te O quiero sea, decir que yo eso lo podría poner, por ejemplo, pues en esa misma cajita me serviría para el nivel de salida de RF. Sí, por supuesto. Vale, o sea que eso es, digamos, un generador de variables que está asociado al GUI. Eso es. Por ejemplo, ahora podríamos hacer una segunda Sí. que le podríamos llamar volumen. Ajá, vale, sí, vale, no sigas, ya lo veo. ¿Vale? Valor por defecto 0, empieza a 0, acaba en 10 y va de 1 a 10. Vale. Y en este caso haríamos algo Al que sea audio, capaz de darle más o menos amplitud al de esto, que esto sería un const. Vale. Del tipo float. Se lo meto aquí en medio. Y el valor de aquí le llamo volumen. le llaman... Sí, vale, entendido. ¿Vale? Entonces la paro, arranco. Como que empieza, que por defecto es 0, ahora no se oye. Pero ahora puedo empezar a... Eso que lo vais a escuchar. Y puede empezar a subir. No, hay que ser bien. Ahora incluso está saturando, pero bajo. Ya, vale. ¿Vale? Entonces la idea es que cualquier identificador, o sea, el valor de cualquier caja pasa a ser una variable. O sea, el concepto es un poco extraño, pero la idea, de hecho la idea es muy buena, porque si no vienes del mundo, no eres muy rígido, no vienes del mundo de la programación, en el fondo es como algo más o menos natural. O sea, la idea es, cada caja contiene un valor. Y esa caja en el fondo se declara como una variable. ¿Vale? En el caso que si tuviésemos un checkbox sería un verdadero falso, o en este caso pues tú defines un rango de valores con un step size o lo que sea. Sí, lo que te quiero decir, por ejemplo, has tenido que poner el multiply constant porque el audio sync no tiene un argumento que sea volumen. Eso es. Vale. En este caso, esto sería la tarjeta de sonido y no tiene opciones de volumen. Entonces, ¿qué he hecho yo previamente? Por eso has puesto, vale. Bien. Exacto, eso es. Vale, por mí no doy más la lata. ¿Vale? De hecho, por ejemplo, en el ejemplo este, ¿qué he hecho? En vez de tener sliders, he puesto mutes. ¿Y qué es lo que hacen estos mutes? Básicamente es un checkbox, valor por defecto 1, verdadero 1, falso 0, y el multiply const pues tiene el valor de la caja, sea 0 o sea 1. De esta forma tonta. Y por ejemplo, si quisiéramos hacer un petete, un press to talk. Pues tienes otro Qt GUI que me parece que es tienes un push button. Ah, vale. Espera, déjame ver un segundito, que están toda la gente aquí. Qt sync, push button. Ah, vale, bien. Claro, en este caso es la variable tiene el valor que tú le asignes mientras esté apretado. En este caso sería el caso de un PTT de verdad. Mientras se aprieta, está 1 o verdadero, o lo que tú quieras. Entendidísimo. ¿Vale? Ok. Entonces,
Me La muteo. idea... Venga, pues bueno, en general, no sé qué os ha parecido, ¿os ha entendido? ¿Os ha servido como intro? Por mi parte, bien, ha estado bien. Por mi parte tarde, pero bien. Bueno, está grabado. Ya verás que al principio hemos tenido múltiples dificultades, pero bueno, en todo caso, encima es el primero que hacemos, han habido todas las dificultades del directo. Bueno, Al final lo hemos Pero ha conseguido. estado Pero bien, bueno, Iván. Ha y estado buenas bien. tardes, y buenas tardes a todos. buenas tardes. Ha estado bien, Iván. Gracias. Hola, José. Hola, Muy bien. Iván, como, Un segundo. Ramiro, buenas tardes. Bueno, señores, yo os tengo que dejar, que tengo que cenar. Saludos a todos. Venga, Sergio, Venga. Sergio, saludos. Hasta luego. Venga, Hasta luego. chao. Hasta luego, Sergio. hasta luego. Saludos a Chao. todos, chao. Hasta luego. Igualmente. Chao, Sergio. Va fabuloso. Iván, muchas gracias por la charla, súper instructiva y para empezar está bien, de verdad. Bueno, Tengo que hacer algo. Iván. si al final alguien que no lo usaba lo acaba usando, No, yo no lo he usado nunca, nunca lo he usado, o sea, nunca me ha dado por meterme en ello, pero tampoco lo estoy tan complicado. Hombre, No, es muy fácil. O sea, aquí la idea es, yo de hecho en su día, a ver, no es que sepa mucho de procesar de señales, pero lo poco que sé de procesar de señales, lo he llegado a aprender de aquí. O sea, yo esto lo he usado, al principio lo usé como entrenador, ¿vale? O sea, en el sentido de genero señales, las empiezo a aplicar operaciones sobre ellas, las sumo, las resto, las decimo, las filtro, y a partir de aquí, pues acabas viendo un poco, casi un poco por prueba-error, pues un poco el resultado, ¿no? entiendo, Iván, que claro, sé que es una pregunta tonta, pero tienes que tener conectado un USB TTL de esos, claro, ¿no? O no. Ah, entonces, Claro, en los primeros ejemplos, por ejemplo, en este caso que usábamos dos señales, así, este sería, vuelvo a compartir pantalla. Share. claro, porque yo he entendido que tú tenías conectado un USB. Sí, claro, por supuesto. En ese ejemplo sí. En este ejemplo, que esto sería una manera de jugar con el proceso de señales, no, esto es virtual. Esto sería un generador de señal que me genera 1 kilohercio y un generador de señal que me genera 2 kilohercios. Vale, sí, Como- eso... Sigue, perdona, sigue. Como entrenador o para aprender procesado digital de señal, no te hace falta hardware, Ajá. ¿vale? O en todo caso, con la tarjeta de sonido puedes empezar a jugar. Porque, por ejemplo, si aquí hacemos eso sería Y tú eso, digamos, cuando llega el resultado final, cuando haces todas las cajitas que tú estás poniendo aquí, luego eso formas un programa, un exe o simplemente... Sí, la idea de esto es, esto tú cada vez que lo usas, lo compila. De hecho, por ejemplo, este de aquí, esto sería en modo desarrollo, tú lo pruebas tal y cual, pero si ahora me voy, lo cierro, me voy aquí al escritorio, a ver. ¿Y qué te crea físicamente? ¿Te crea fichero? Sí, ejecutable o algo así? No sé. Digo, es un ejecutable en Python. O sea que sería, digamos, en Linux. Bueno, ahí también. Bueno, o en Windows, si tú tienes asociado el Python a la extensión PI, él te lo ejecutaría. Vale, y cuando tú lo ejecutas, ¿qué te abre eso? Porque yo te digo que yo no tengo ni idea. O sea, no lo he te abre el programa. Vamos a intentar hacer uno. Ajá. Un segundo. Iván. Dígame. Bueno, primero enhorabuena, genial. Yo creo que ayuda a que nos metamos en el gusanillo este. Lo otro es como yo he andado antes buscando de dónde bajar, porque seguramente todo el mundo querrá jugar, de dónde encontrar las fuentes para Windows. Lo que, si os parece, es en base a NFS, que ya he encontrado 2 sitios distintos, aparte del que te he mandado. Te lo preparo y te lo mando para que lo compartas, ¿vale? Vale, en este caso, el programa que me ha generado sería este. Con lo cual, ya sin el entorno, adjunto el programa
Vale, pero eso es un escritorio Ubuntu, Linux o qué, sí, ¿no? Sí, esto es un Linux, pero en Windows sería lo mismo. Ok. Ah, vale, y te abre eso, ¿no? Físicamente te abre. Sí, en el entorno. O sea, esto en realidad es un generador, esto es un entorno integrado de desarrollo. Tú aquí desarrollas y generas el programa. Una vez tú ya tienes el programa generado, tú te olvidas de esto. O sea, lo puedes cerrar y luego ya usar directamente. El PI, lanzas el PI y ya está. Eso es. Vale, y de esto hay ejemplos, me imagino que habrá como todo, código... Librerías. Sí. Sí, todo hecho ya. Sí, por supuesto. De hecho, de serie... Un segundo, claro. Vale. De serie trae un mogollón de cosas fijaros. Ejemplos, ¿no? Entiendo. Bueno, estos son cajitas. Y de hecho, con las cajitas que lleva de serie, te diría que no te las acabas. Porque hace literalmente de todo. Eso quita que luego hay contribuciones de gente que hace pues, módulos extra. Por ejemplo, pues igual de serie no lleva tema de teledigital. Pues tú te lo bajas, te lo instalas y te aparecería una cajita nueva que sería TVB2. Ajá. ¿Y de dónde te lo bajarías? ¿O de dónde se podría, no sé, o se actualiza solo? El Fotos SDR lo trae ya la teledigital en DVB-S2 y todo, ¿eh? Para Windows. Sí, eso era una cosa que yo te iba a sugerir, Iván. Si en una de las charlas, o cuando estemos a lo mejor más avanzados, si explicas todo esto del Pozos, el Shopee, y cómo funcionan y cómo se pueden adaptar unas fuentes de unos a otros a través de esto. Porque yo por lo menos es de esto, con eso ya me hago la picha un lío, ¿sabes? O sea, en cuanto me sacas de esa historia... Claro. Sugerencia para otro día. Sí, no, seguro. Sí. Es muy buena. Sí, es una muy buena opción. Aquí la idea, a ver, por eso yo separaría de nivel básico, entry level, que sería nivel ya un poco más avanzado. Para mí el entry level sería pues usar esto como entorno entrenador para aprender el tema de DSP, ¿vale? O temas de SDR básicos. Sí. Porque ya entiendo que habrá gente que sabrá programar y habrá gente que no sabrá programar, etcétera. Entonces, luego, si dices, no, es que necesito tal librería que no está, depende del tío que lo haya hecho. Hay algunos casos que está hecho en plan súper fácil para que nada. Hay como un instalador de librerías, como los paybombs. Pero hay casos que no, que al final el tío te da un trozo de código y busca tu la vida. Entonces, igual en este caso has de tener unos conocimientos de informática un poco más avanzados o buscarte a alguien que te lo haga o que te lo dé un poco más caro. Por suerte, cada vez menos, porque esto desde que empezó el tema del pincho ha cambiado bastante. O sea, de hecho, GNU Radio, para mí hay dos etapas. Hasta el 2012, que era una cosa muy académica y muy marginal y que usábamos literalmente 3 cables. Y a partir del 2012-2013, cuando aparece el tema del pincho y esto explota y empieza a ver de todo cuando la gente, evidentemente, ahí tengo el pincho, pero eso software, o necesito algo para empezar a escribir software. Y esto se pone de moda y la gente lo empieza a usar. De hecho, una de las diapositivas que tenía preparadas, pero me he pasado, es esto. De hecho, el GNU Radio original empieza en 1998, o sea, hace más de 20 años. ¿Vale? Y os digo, pero esto en realidad hasta el 2012 era una cosa realmente muy marginal. ¿Vale? De hecho, el John Gilmore, que es un tío que es millonario y está como una regadera. Muchos millonarios. Sí, ya. Supongo que está relacionado. Sí, son compatibles. La idea de esto es que este hombre es informático, es multimillonario, bueno, no sé si multi, pero sí millonario. Y listo, ¿no? Porque sin duda, muy listo, sí, sin duda. Es inventor de muchas de las cosas que usamos hoy en día en Internet. Este tío estuvo en Sun Microsystems, fue fundador de Sun,
y estuvo en Microsoft en finales de los 70, es coinventor del DHCP, O sea, que es un de crack, muchos el protocolos. tío. El tío es un Sí, crack. sí, Seguro, el tío es un un genio, es un genio. Seguro. Y de más a más, genio, visionario y encima también redeficionado. Qué bueno. Y finales de los 90, cuando el concepto de SDR no existía, en aquella época, si os acordáis, algunos de los que ya lleváis años con el tema, se hablaba del concepto del DSP. Ajá. Y en los 90, en el mejor de los casos, lo que podías era conseguir algún chip que hiciese toda parte del DSP, que había una placa de evaluación de Motorola, que mucha gente de los de aquí sé que la han tenido o la tienen, que era lo más avanzado y lo más pro que había en los 90. Y con eso podéis llegar a hacer algo de procesado de señales, pero algo muy, muy básico, ¿vale? Entonces este tío dijo, bueno, pues lo que hace un DSP, hoy en día se entiende que un PC debe ser lo suficientemente potente para poder llegar a hacer lo mismo. Entonces vamos a hacer realmente procesado digital realmente por software, pero de verdad, pero con PCs. Y este tío, pues digo, en el 98 empezó. De una manera muy básica y muy marginal, porque encima en esa época el único hardware disponible era la tarjeta de sonido, no había nada más, no había SDRs, ¿vale? El tema empieza y con que el tío tenía un pastizal y el tío como visionario veía que el tema SDR un día u otro acabaría de despegar, pues el tío coge y desembolsa más de 300.000 pavos al proyecto, para decir, oye, pues esto tiene que ser un proyecto serio y tiene que empezar a tirar adelante. Entonces contrata a Eric Blossom, a K7GNU, y lo pone en nómina para que ponga el proyecto en orden y genere una comunidad y a partir de aquí empiece a desarrollar el tema. Pero ya les digo, esto en los principios de los 2000 era muy marginal. Hasta el punto de que, ya os digo, al principio solamente había la tarjeta de sonido. Luego el Matetus, pues el de los SDRs caros, pues generó el USRP1, que este era open source, para que tú te fabricases el hardware, pero era tan complejo que no se llegó a fabricar nadie. Entonces el tío montó una empresa y los empezó a vender. Qué curioso, Iván. Pero ¿cómo fue? ¿National se lo compró a Sí, Matt? National se lo compró a Etus hace 5 años. La pera. Sí. Yo creí que era al revés. No. Vale. O sea, Etus diseña el USRP1 como algo open source tal, pero el tío coge y lo hace todo en una FPGA. Gente, en el año 2003, pues era casi ciencia ficción o era algo solo disponible para 4 iluminados y encima era una cosa muy cara y muy compleja. Hasta el punto que supongo que el tío ve mercado y le ve posibilidades y crea la empresa y los empieza a vender. Eso sí, inicialmente los SDRs que él hacía, él los vendía, pero él te daba los esquemas, el firmware, los Herberts, por si te lo querías hacer tú, pero dudo mucho que en esa época, o sea, ahora sí los chinos lo están copiando y lo están haciendo, pero a principios de los 2000 dudo mucho que nadie llegase a hacer uno de cero. Porque encima en esa época no era como ahora, o no tenemos cracks como Blas que se pasa todo el día haciendo PCBs. En esa época era algo mucho más... O por lo menos no teníamos a los chinos para que nos hiciesen placas, que nos hiciesen un poco todo y conseguir componentes. ¿Vale? Y digo, y esto fue avanzando de una manera muy lenta hasta 2006, que empezó en la versión 3, o sea, tal como lo conocemos hoy en día, en realidad empezó en el 2006, pero ya os digo, de una manera bastante básica. Y esto inicialmente solamente se usaba en el entorno académico, no se usaba prácticamente ni en el mundo de radioaficionado. O sea, de eso. Entonces, a partir de aquí, digo, aquí el gran salto, el gran cambio se dio con el pincho, con el RTL. Porque, evidentemente, pues claro, cualquier Etus en su día, por barato que fuese, pues no te bajaba de los 1.000 o 2.000 pavos. Y no todo el mundo se podía gastar 1.000 pavos en un Etus. Cosa cara, con el pincho de los 20 pavos, pues por lo menos podías empezar a hacer cosas chulas. Tiene muchos juegos, sí. Claro. Y luego encima, pues en cuanto ya ha salido el HackRF, el Blade y el Pluto y todos los que hay que ya empiezan a
a poder hacer cosas realmente flipantes. O sea, a quien le cuentes que con un SDR actualmente puedes estar haciendo teledigital, a quien se lo cuentes no hace falta 10 años, 5 años te va a tomar por loco. Cuando hace 5 años puede hacer teledigital costaba una fortuna. Y ahora por software lo puedes hacer. Entonces, el entorno este, el GNU Radio, para lo que se usa mucho, es para prototipado. Entonces, por ejemplo, todo el tema de teledigital, al principio de todo se hacía con esto. Entonces, con esto, pues supongo que se escriben unas librerías. O sea, digásemos que el GNU Radio se suele usar mucho cuando algo no existe y se empieza de cero, se implementa en GNU Radio, se prueba, se depura, funciona, y una vez esto funciona, pues ya cada uno genera su propio programa o escribe de cero partiendo pues, de los algoritmos o de códigos de ejemplo de aquí. ¿Vale? Porque pues lo que os decía, por ejemplo, GNU Radio hasta hace relativamente poco para Windows no existía, solamente estaba para Linux. Pero en cambio tenemos softwares de teledigital para Windows, pero la mayoría de estos están basados en el código fuente de esto. Entonces, ha habido alguien que ha cogido el código fuente de aquí, ha hecho su propio programa desde cero y lo ha hecho para Windows. Okay. Dejar de compartir. Vale. Y no sé si tenéis alguna duda o pregunta, porque... Lo que te comentaba Iván es que, bueno, no lo sé cuántos quieren hacerlo en Windows o van a irse a Linux, pero una de las complicaciones es que la página del Windows Install de la wiki no funciona. Entonces, yo te he mandado la que he encontrado de Analog Devices. Sí, pero la tengo en una diapo. Pero esa no tiene, porque la he instalado yo esta mañana, y no tiene el RTL-SDR. Ah, claro, es que te tienes que conseguir ahí las fuentes de los distintos pinchos. Eso es una de las dificultades. Entonces, una de las cosas que estaba buscando En Windows. era cómo en Windows instalar más cajitas, es decir, las de otros sinks o otros sources. Pero de momento no he tenido éxito, tampoco me he empeñado mucho rato. Pero... A ver, esto yo de Windows no sé nada, yo sé de Linux, sé que en Windows está, sé que se instala, sé que funciona, sé que hay alguien de aquí como José Luis que lo ha usado con distintos SDRs. Entonces, quien tenga interés y se lo vaya a instalar, me pregunte en los próximos días que os podré dar o una URL de descarga o la solución o de eso. Para Linux no es problema porque para Linux todas las distribuciones Linux lo tienen. A ver, el Photosware, ¿lo conocéis? Yo ¿Photosware? No. Es una versión de GNU Radio, pero para Windows. Y viene con todos los drivers del RTL-SDR y con todas esas cosas. Yo no lo conocía, pero lo acabo de buscar con Google y lo acabo de instalar y funciona. Sí, mientras estabais hablando viene con la vosotros, lo he teledigital instalado. también incluida, ¿eh? En TX. Entonces, los que tenéis Windows, los que tenemos Windows, podéis probar eso. Yo no sé si es exactamente lo mismo, Iván. No lo sé. Creo que Pepsi no es lo mismo, pero hace lo mismo. Es como decir Pepsi y Coca-Cola. O sea, al final es... en GNU Radio hay cierta anarquía, ciertas personas se cansaron y dijeron, pues vamos a hacer el nuestro propio con un poco más de orden. Y al final... La idea... En el Photosware ese viene el GQRX también, me parece recordar. Sí, para Linux dices, el GQRX, sí, ese lo uso yo. Está... No, para Windows, digo. Yo Windows. Yo lo tuve instalado y bueno, venía una versión de GQRX muy antigua y que no iba muy allá en Windows, porque CST dejó la distribución de Windows. Bueno, pero lo que sí que me interesa es, ¿alguien ha dicho TX en Photosware? Sí, para DVB-S2. Ah, para DVB-S, vale. Ajá. Con el HackRF, ¿eh? Lo que has pasado, Manuel, lo he visto también. Lo que parece, si os parece, echo una mano y cojo y busco todo lo que hay, lo ordeno y lo pongo en un PDF. Lo mando a Iván y luego lo distribuye. Sí, perfecto. Por mí, perfecto. Sí. Muchas gracias. Pues para Sí. Lo que,
Para Pluto SDR sí que hay la cajita fuente para Windows. Estoy hablando para los Windows. No, pero la clave está en encontrar cómo añadirle cajitas. Claro, Por eso... Vale, ese es el misterio que hay que encontrar, que seguro que está, ¿eh? Otra cosa que... Y que esté la cajita fuente y la otra. Exacto. Sí, bueno. Hecho la fuente. Sí. Hace falta el sync. Vale, pues ya para la próxima convocatoria me comprometo a tener lo que haya encontrado hasta ese momento. Perfecto. Bueno. ¿Os apetece que hagamos otra? Sí, por favor. Yes, please. Por mi parte también. Por mí todas las que quieras. Está claro que sí. Es muy interesante, a mi punto de vista es interesante. Yo de programación no entiendo nada. Y bueno, puede dar juego. Ahora mismo no le encuentro utilidad. No le veo para qué puedo emplearlo. Pero bueno, supongo que en la segunda charla pues seguro que se encuentra algo. Entonces... ¿Te acuerdas lo que te dije en Guadarrama? Sí. Que te pongas. No, muchas veces... Y te voy a decir una cosa, lo que te enseñé del LabVIEW es bastante más complicado y lioso que esto. Esto es muy directo, muy de quiero hacer esto, pum, pum, ya lo tengo hecho. Sí. Es todavía más que el LabVIEW. Y mira que... Por eso me ha gustado, pues dices, sí. Uno aquí con esto y ya está. Pero bueno, hay que aprender, o sea, no digo que no. Es que esto es para eso. Porque tú no te vas a hacer con esto el maravilloso software SDR de cojonudo de la pera limonera, ni tú ni yo, ni ese que está diciendo que no. Pero vas a aprender, que es lo que ha dicho Iván hace un ratito. Que él no tenía ni idea, ni yo, cuando empecé con las otras cosas, y con esto aprendes, y es que lo aprendes de verdad. Hay que echarle horas, como todo, es decir... por supuesto. Pero lo aprendes porque lo tocas. Y ahora, por desgracia, tenemos muchas horas. Y porque te gusta, claro, es algo que nos gusta. No, por supuesto. Me refiero, yo muchas veces me había empezado libros de temas de procesada de señal, pero es que el plan teórico es un coñazo. Pero eso es muy complicado. Yo creo que habría que empezar, claro. Si no ha empezado... Por ejemplo, si quien no ha tocado nunca el mundo ¿no? RTL, SDR, ¿no? Pues lo típico es empezar por un pinchito, ¿no? Y ver cómo está la array de los drivers, a Linux, a Windows. Sí, al final te juntas con 5 o 6 en el cajón. Ya, pero por eso no hace falta comprar tantos, con uno vale. Pero lo principal, es empezar con uno y con lo más básico, porque esto yo lo veo, Iván, un poquito más avanzado que empezar, por ejemplo, no sé, con un SDR-SAR o con un... No, claro, por supuesto. Por eso es lo que quería decir muy al principio, en el sentido de qué es y qué no es. Claro, esto es un entorno de desarrollo. Claro, eso ya es un poco... El paso desarrollo o aprendizaje. Claro, porque el primer paso yo creo es un poco manejarle prácticamente, ¿no? Montarte a lo mejor tu propio servidor, algo así facilito pues en Linux, ¿no? Entonces ya vas aprendiendo, ¿no? Cómo funciona, manejarle... Y luego sería, yo creo que este es el siguiente paso, ¿no? ¿O tú cómo lo verías? Claro, sería... Al final, aquí este es un objetivo. Tu objetivo puede ser o aprender, o tienes una serie de necesidades que esto te cubra. O sea, al final es como, no sé, si tú quieres aprender a conducir, pero nunca no sales de casa, no te sirve de nada aprender a conducir. Claro, tienes que... Al final necesitas un objetivo, o sea, el aprender para aprender no sirve. Lanzarte, ¿no? Lanzarte. No. Entonces, yo, para mi caso, ¿para qué uso yo habitualmente, y lo uso bastante a menudo esto? Para las cosas que necesitas y no están hechas. Eso es. O sea, al final resulta que tengo un SDR de no sé qué tipo y necesito meterlo en un programa que no soporta mi SDR. Pero pon un ejemplo práctico. Te pongo un ejemplo práctico. El Pluto, antes de que el SDR Sharp lo soportase o hubiese la librería para que el Pluto lo pudiese meter en el SDR Sharp, yo hice un programa con esto que lo convertía. Por un lado, ¿qué hacía? Por un lado, me entraba el Pluto, ¿vale? Cogía la señal,
aquí, porque también una de las cajitas es un servidor de red, ¿vale? Entonces, ¿qué hacía? Metía los datos del Pluto a una IP por un puerto y me conectaba por el SDR Sharp aquí al GNU Radio, con el cual podía usar el SDR Sharp con el Pluto, cuando no estaba soportado. Entonces, un ejemplo sería poder interconectar cosas que originalmente no casaron. Rebuscado pero funcional. Sí, sí. O, por ejemplo, ¿para qué más casos? Para el famoso, no sé si alguno, bueno, sí, no sé, seguro que lo conocéis. El famoso ¿Puedo poner yo un ejemplo? Sí, por supuesto. Mira, este es el user interface del programa que me he hecho yo. Yo me pongo los botones que yo quiera. Esto no es GNU Radio, pero... ¿Y con qué le has hecho eso? Esto es con LabVIEW, pero vamos. Entonces, joder, pues yo quiero los subtonos, pues quiero un LED que se encienda en TX. Claro. Pues quiero detectar el subtono de la señal que me está entrando. Claro. Pues no, pues este botón aquí no me gusta. Este lo voy a poner... Wow, eso tiene tela, curro. Bueno, es echarle horas. Digamos que el GNU Radio sería... Esto es la versión... no sé cómo decirlo. No, para mí el GNU Radio sería un poco para críos. O sea, para mí el GNU Radio sería un poco como el Arduino, para críos, sin de esto. Y lo que tú usas en LabVIEW sería para los pro. Pues no lo sé, por eso quiero conocer más el GNU Radio. Porque he visto que tiene más potencial de lo que yo pensaba. Bueno, porque está parido exclusivamente para radio. Cosa que en LabVIEW es genérico de instrumentación. Genérico. Pasa que tiene radio, pero igual que tiene 10.000 otras cosas más. ¿Vale? Sí, correcto. Pues, por ejemplo, digo, yo personalmente, para lo que lo uso más es para interconectar cosas que originalmente no están pensadas de conectar. Digo, como, por ejemplo, pues un programa SDR que no soporta cierto hardware. Pues lo que hago aquí es pongo entre medio el GNU Radio porque es capaz de hablar con los dos. Es capaz de hablar con el SDR que no está soportado por el programa y es capaz de hablar con el programa. ¿Vale? Cosas que me he hecho, cosas que no existen. A mí en radio me gustan las cosas como más extrañas y más de esto mejor. Entonces, aquí donde vivo yo, aquí en Reus, Tarragona, hay un radioclub de temas de 27 y hacen cacerías del zorro. Si me lío para cacería del zorro, no voy a ir como todo el mundo con la típica emisora con un Smitter y de esto. Cojo un SDR doble con 2 antenas e intento sacar el ángulo de llegada de la señal. Vale, qué rebuscado. Vale. Sí, pero está bien. Entonces, con GNU Radio tengo un SDR de doble canal, cojo los dos canales y mido la fase o la diferencia de tiempo de la llegada de señal de un canal al otro. Y a partir de aquí sé si la señal me entra antes por una antena o por la otra, con lo cual ya sé en tiempo real si la señal me viene por la derecha o por la izquierda. Por ejemplo. ¿Sabes? Lo que se te pueda ocurrir, vamos. Claro, o lo que necesites. O dices, no, es que mira, el tema de los aeropuertos me encanta y quiero jugar con los BOR. ¿Sabéis lo que es un BOR? Pues no, yo no, por lo menos. Bueno, tenemos aquí un experto. No sé si se quiere dar por aludido. Bueno, no se da por aludido. El BOR es un sistema... José Luis, cuéntalo tú, que tú lo contarás mejor. Un BOR es una instalación radio que genera las carreteras en el espacio, que es por donde van los aviones. Por eso de vez en cuando los veréis que giran en la nada. ¿Y por qué gira el avión si va recto? Pues porque va siguiendo las carreteras que generan esas instalaciones. Y lo que generan son radiales en el espacio. Y van de una instalación a la otra. Vías, literalmente vías. Sí, las aerovías están implementadas por estos equipos en tierra. Generan, es un equipo puntual y genera radios. Y entonces los aviones van por esos radios que se generan en el aire, van de una instalación a la otra, de una a la otra, de una a la otra. Es obsoleto, pero es lo que hay. Dicho de otra forma, un radiofaro. No, un radiofaro no es más rudimentario. Esto más rudimentario, pero en esencia el piloto vuela hacia el BOR. Sí, exacto. Lo que pasa es que tiene mucha más que saber por dónde. Radiofaro. Claro. Eso es. Bastante pues más. La idea es, todos los aeropuertos medianos grandes tienen un BOR.
que es el transmisor del cual los aviones pues siguen la aerovía hasta ese aeropuerto. Si tienes algún receptor, la mayoría Teléfono, un segundo, perdonad. La mayoría están entre 114 y 118, más o menos. Pues tú puedes decir, quiero un receptor de VoR, o quiero saber el aeropuerto que hay cerca de mí, a cuántos grados está de mí. Podrías mirarlo en plan Google, o puedes sintonizar la frecuencia del VoR y poder llegar a determinar el ángulo desde tu antena hacia el VoR. O sea, que al final de esto lo que se trata es de te puedes llegar a complicar la vida tanto como quieras. Para algunos casos, para algunas personas igual esto es una necesidad, para otras personas será una curiosidad. Pues aquí al final es un kit de herramientas es que esto en realidad no tiene límites. Al final es buscarle la motivación.